del tema. Entonces, hoy vamos a tener solo una presentación. El doctor Aldo Martínez va a estar exponiendo el trabajo que ya recibieron por email, y el doctor Daniel Sizumbo va a estar comentando. Tanto la presentación como los comentarios durarán aproximadamente media hora, seguido de preguntas, comentarios del resto de nosotros. Bueno, y terminamos, o sea, a más tardar a las 6 de la tarde. Así que con eso, Aldo, te paso la palabra. Muchas gracias por exponerte aquí hoy a comentarios y crítica constructiva. No, buenísimo, muchísimas gracias. A ver, les voy a compartir la pantalla, no sé si ven la presentación, ¿sí? Bien, entonces. Sí la podemos ver. Perfecto. Bueno, agradecer al profe Oliver, a la profe Elizabeth, la muy amable invitación. Yo desde cuándo quería presentar, pero por diferentes razones que yo no tenía todavía resultados, bueno, me contuve, ¿no? Pero bueno, al final se tiene un borrador, que es el que voy a presentar, que es producto de la estancia postdoctoral, y que está en el marco, digamos, del marco de corrupción, de consolidación de corrupción. Entonces, en ese entendido, desarrollé esta investigación. Iniciaré entonces con la presentación muy rápido, intentaré ser muy rápido, ya que ya habrán leído al menos parte del documento, entonces entiendo que los principales argumentos ya están por lo menos vistos, ¿no? Se les envió dos documentos, uno que tiene que ver con un capítulo que estaba desarrollando, que, insisto, es un borrador y que todavía falta, evidentemente, limpiarlo con los comentarios del profe Daniel. Así que con esa salvedad inicio. Además, les enviamos o les envié lo que tendría como el marco de referencia de la base de datos, cómo se construye la base de datos. También está en un borrador muy feo, pero bueno, son las dimensiones y las variables utilizadas, ¿no? Bueno, la temática del protocolo de la investigación es la consolidación de la corrupción a nivel subestatal, ¿no? Básicamente lo que yo quiero ver o yo quiero contrastar o evidenciar son los efectos de la corrupción en las políticas públicas. En la literatura, sí me escucho bien, ¿no? Para no seguir. Sí, Aldo, te escuchas bien. Gracias. En la literatura comúnmente se ha estudiado, y esto es como fundamentación del problema, la literatura fundamentalmente se ha estudiado la corrupción, digamos, como objeto de estudio, sin prestarle atención a los elementos que lo acompañan. Las políticas públicas, por su parte, se han estudiado fuera de la corrupción comúnmente, ¿no? Evidentemente hay estudios de ambos que pueden sostener esta idea, pero en la generalidad se han estudiado de forma separada, o no hay mucha evidencia al respecto, y mucho menos, evidentemente, a nivel municipal. La idea entonces es unir estas dos problemáticas, una que es la corrupción y otra que es las políticas públicas, en un proceso de investigación. Entonces, con base en eso, yo me pregunto, en el marco de la consolidación de la corrupción, cómo esta afecta directamente a las políticas públicas. Con esa pregunta de investigación, bueno, establezco dos objetivos. La primera es determinar los efectos de la consolidación, por supuesto, y la segunda es tratar de identificar o caracterizar los tipos de consolidación de la corrupción, entendido como lo que veremos, pero entendido sistémicamente, con la calidad de las políticas públicas. Esto es para entender el proceso propio de las políticas, ¿no? Finalmente, lo que se intenta, a grandes rasgos de la investigación, es identificar las relaciones entre la consolidación de la corrupción y proveer, digamos, un insumo comparativo bajo un marco teórico, tipologías generales de sistema, para poder, a partir de ello, desarrollar, digamos, tipologías de redes, ¿no?
o entender la consolidación de la corrupción a partir de las redes. Y esto lo explico a continuación. Como marco teórico, evidentemente, retomo el gran trabajo de los profes Elizabeth y Oliver, que me parece muy original y muy innovador, de una forma muy bien estructurada en términos de observación. Nos brinda, digamos, elementos que sí se pueden contrastar empíricamente, ¿no? No solo la construcción teórica, sino que también nos ayuda con algunos elementos para determinar los elementos que vamos a observar. El marco de la consolidación de la corrupción, lo que yo observo a partir digamos, si queremos estudiar las políticas públicas con este marco, es que considera los diferentes elementos de los enfoques, ¿no? Los enfoques de política pública, pese a que sean algunos, digamos, choquen, algunos sean quizá contradictorios. El marco de consolidación de corrupción nos ayuda a identificar por lo menos elementos como actores, sus racionalidades, evidentemente las redes, las organizaciones, instituciones formales, informales, y esto dentro de un sistema, lo cual lo vuelve bastante complejo. Ustedes ya saben cómo funciona más o menos el marco de consolidación, así que no me detendré mucho en ello, pero los autores que están presentes, afortunadamente, identifican estas 4 dimensiones, ¿no? Que las podemos catalogar en 2 elementos, ¿no? Un elemento que refiere a las redes, ahí encontramos su estructura y su organización de las redes, ¿no? Los actores, cómo se organizan, cómo se estructuran, y el contexto, que quizá esto sea más cuestionable, pero así lo identifico, ¿no? El contexto, y este contexto tiende a ser el contexto institucional, ¿no? Formal e informal, en el cual esas redes se desenvuelven. Entonces, el marco explicativo, el marco de consolidación de corrupción como marco explicativo ayuda en términos sistémicos a explicar cómo es que las políticas públicas funcionan o terminan. Si hablamos en términos sistémicos, es algo similar a esto, ¿no? Nosotros sabemos cómo funciona un sistema, ¿no? Y en términos de la consolidación, ver la corrupción desde esta perspectiva nos ayuda muchísimo. Por una razón, porque las políticas públicas en un sistema corrupto serían el resultado, ¿no? Serían, con lo cual el propio sistema se consolidaría, se legitimaría. Entonces estamos hablando de 2 cosas, ¿no? El proceso de consolidación, que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones donde se hacen las redes, y su proceso de salidas, ¿no? Las salidas, ¿no? Y estas salidas pueden ser, entre ellas, las políticas, su calidad, su éxito, entre otros elementos. Los servicios públicos a nivel municipal. Entonces estamos entendiendo que esos rendimientos del propio sistema pueden ir encaminados a la satisfacción de las redes de corrupción, a favor de los individuos, a favor del propio proceso de mantenimiento de esa corrupción. Por lo tanto, yo entiendo que las políticas públicas se dirigen a múltiples objetivos, digamos, en un marco de corrupción. El rendimiento de una política pública puede satisfacer tanto a las redes de corrupción como a la legitimación del propio proceso de corrupción, ¿no? Evidentemente tienen que tener algo las políticas públicas para que ese sistema se mantenga en el ámbito social, es decir, tienen que tener algún rendimiento, y ese rendimiento es comúnmente limitado, ¿no? Por eso se generan apoyos, ¿no? Los propios apoyos que hacen que se mantenga ese sistema. Entonces, lo que queremos ver, o yo propongo que se vea, es los resultados para entender ese proceso de corrupción. No a la inversa, no entender el proceso y después los resultados, sino los resultados como producto, evidentemente, del proceso corrupto, ¿no? Del proceso de la consolidación de corrupción. Entonces, en esta idea, mi propuesta es entender el marco de consolidación de la corrupción, evidentemente como sistema, como los autores proponen, pero entenderla a partir de los resultados, y la calidad de las políticas públicas podría aproximarnos al esquema de consolidación. Cuando hablamos de contexto y redes, una de las propuestas que se generó con la investigación es precisamente ver que el contexto, que podría ser uno de los resultados cuestionables, pero al final algo que podríamos discutir.
el contexto para mí está determinando la estructura y la organización de la red, ¿no? Y esto a su vez determina la calidad de las políticas públicas. En esencia, mi observación se concentrará en estas variables independientes que son básicamente promovidas por este contexto institucional, en la cual encontramos la dimensión de opacidad y la dimensión de pesos y contrapesos. Bueno, esa dimensión me parece fundamental para entender ambas cosas, tanto las redes como la calidad de las políticas públicas. Y una se explica por sí misma, ¿no? La hipótesis es, entonces, en esta idea, es que a mayores niveles de consolidación, de corrupción, menores niveles de calidad de las políticas públicas. Y esto, entendido, insisto, sistémicamente, ¿no? Dentro de las dimensiones que se agregan, ¿no? O que se identifican dentro del marco de la corrupción, yo agrego una más, que es estructura administrativa, que podría entrar como subdimensión tanto a la opacidad como a pesos y contrapesos, pero también podrían estar explicando las propias redes de corrupción. Digamos que la formalidad de la estructura administrativa alentaría o no a la existencia de relaciones informales que promuevan la constitución o creación de redes, ¿no? Por eso se agrega como dimensión meso, pero para explicar simplemente teóricamente su presencia, y evidentemente por una presencia teórica fundamental que es el propio cuerpo administrativo que lleva a cabo las políticas públicas. Bueno, en esta idea nos basamos como metodológicamente, o me baso metodológicamente en las dimensiones ya esgrimidas por el marco de corrupción, agrego la de administración, de estructura administrativa, y estructuro 4 dimensiones, ¿no? La primera dimensión, que es mi variable dependiente, que de ahí sale mi variable dependiente, es la calidad de las políticas públicas, entendida a partir de un proxy que se utiliza, que son los servicios públicos. Y ahora voy a discutir un poco esto. La segunda dimensión es la estructura administrativa, la tercera opacidad con el binomio transparencia, ¿no? Y la última es la dimensión de pesos y contrapesos. Esta última dimensión se divide en dos. Agrego ahí la visión de comunidad cívica, ¿no? Esta idea de capacidad del ciudadano de acercarse a lo público, activar sus acciones en lo público, y la otra parte que es la estructura de gobierno. Según el marco, las alternancias políticas que discutíamos el otro día determinan también niveles altos de consolidación, o a la inversa, ¿no? Para mí, una aproximación teórica más viable era, y que podría acercarnos precisamente a esa alternancia, era precisamente la fragmentación de los gobiernos. La fragmentación de los gobiernos en términos inmediatos atiende o no esta visión de pesos y contrapesos, ¿no? Más claramente, ¿no? No es lo mismo tener un sistema municipal unipartidista que pluripartidista por obvias razones. Y eso lo podríamos discutir también al final, ¿no? Bueno, la variable dependiente se construye a partir del concepto de calidad, y el concepto de calidad comúnmente está asociado a 3 elementos, ¿no? Un elemento es una cuestión de resultados, o un término, una condición de resultados. El segundo elemento de la calidad es una condición de contenido, y un tercer elemento es una condición de procedimiento. Es decir, cuando hablamos de calidad tendríamos que hablar que una política de calidad satisface a los ciudadanos, tiene cualidades intrínsecas de diseño, funcionamiento, materiales, de cobertura, por ello está satisfaciendo a los ciudadanos, y además tiene un proceso el cual podemos estar vigilando, ¿no? Y a partir de ese proceso determinar si se está cumpliendo o no con la normativa que la regula, esa política pública. Entonces, en este sentido, la calidad yo la intento acercar, o la calidad de las políticas como mi variable dependiente la intento acercar a partir del proxy, que es la calidad de los servicios públicos. Y eso tiene digamos, un mejor viraje, un mejor viaje en términos comparativos a nivel municipal. Por una razón, hace comparativo la política pública, es decir, los servicios públicos son iguales en todos los municipios, no solo constitucionalmente, sino en su idea del colectivo, o la sociedad los identifica como tal,
y también nos permite efectivamente comparar tanto sincrónicamente como longitudinalmente, ¿no? La idea entonces es utilizar los servicios públicos como proxy de las políticas públicas y a partir de ello construyo un índice de calidad de los servicios públicos, entendida, insisto, como proxy a la calidad de las políticas públicas. Este índice identifica esos dos elementos de la calidad, ¿no?, que mencionamos hace un momento. El índice mide tanto la satisfacción en términos de resultado, como la evaluación de esas cualidades del servicio. Esto estamos hablando la calidad en términos de contenido. Y finalmente la calidad en términos del proceso, de fondo está en el marco, ¿no?, en el marco analítico, que lo veremos más adelante. Bueno, el índice nos permite medir de menos a más calidad en estas dos dimensiones, ¿no?, satisfacción y evaluación de la cualidad. Por ejemplo, si hablamos del agua, ¿no?, lo pueden ver en la base de datos, en el libro de códigos. Si hablamos del agua, bueno, si es transparente, si existe tubería, si es potable, etcétera, ¿no? Así cambia en esos siete servicios que son asumidos por los municipios, ¿no? Estamos hablando de agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, calles y avenidas, policías, parques y jardines, basura y recolección. Estos son los servicios que yo aglutino en el indicador, ¿no? Todos ellos sumados nos dan una calidad en términos generales de las políticas, de la política pública municipal. En términos de observación, y intentaré ser un poco más rápido, las dimensiones están ahí, las ya enunciadas en la parte metodológica. Simplemente ahí clarifico, ahí en esa tablita que pueden ver ahí, en la presentación clarifico cada supuesto teórico por cada dimensión, y además destaco que por cada dimensión se desarrollaron más índices. Digamos, se desarrolló un índice de transparencia municipal, se creó un índice de institucionalización administrativa, se crea un índice de comunidad cívica y se utiliza el índice de fragmentación electoral de RAE y se aplica a nivel municipal. Además, se utiliza el número efectivo de partidos para determinar el tipo de gobierno que tienen los municipios. Todos estos, bueno, ahí están las variables utilizadas para cada indicador. Todos esos tienen que ver con un agregado que está en la base de datos, ¿no?, que ahora comento a continuación. La investigación entonces se estructura como un trabajo empírico comparativo de carácter y con una intención marcada explicativa, ¿no?, con uso de algunas estrategias estadísticas, ¿no? Los casos a analizar fueron 255 de una muestra de un universo de 2.466 más o menos, que son los municipios que están en diferentes bases de datos, ¿no?, de todos los estados y durante estos últimos 2 años, ¿no?, 2019-2020. Los datos de algunas bases de datos se tuvieron que homologar, digamos, pero son datos que estaban vigentes también en 2020, ¿no? Insisto, la investigación hace uso de algunos modelos estadísticos, correlaciones, regresiones lineales múltiples y análisis multivariante para la última sección. Ya comenté que se crean algunos indicadores y además intenta hacer una descripción causal y comparativa para terminar con una construcción de la tipología, ¿no?, de una tipología. La muestra, ya que lo comentamos anteriormente, la muestra se desarrolló en 2 momentos, digamos. Primero se seleccionaron los municipios, se identificaron los municipios que existieran datos. Segundo, 2 bases de datos eran fundamentales. Una base de datos que nos permitiera identificar la calidad de los servicios públicos y la otra base de datos que nos permitiera identificar la comunidad cívica, ciudadana. Todos los demás datos, ¿no?, de institucionalización administrativa, de transparencia o la propia fragmentación fueron hechos a partir de otros censos, entonces había datos para todos los municipios. Con base en eso, esas 2 bases de datos, tanto la de cultura cívica como la ENSIC, se determinaron una cierta cantidad de municipios. A partir de esa cierta cantidad de municipios, se agregó o se diferenciaron por más fragmentados, menos fragmentados, y además
y además más institucionalizados, menos institucionalizados. La transparencia, como estaba muy relacionada o está muy relacionada a la institucionalización, se dejó a un lado, ¿no? Simplemente fragmentación e institucionalización administrativa fueron los elementos determinantes para la muestra. No son todos los municipios que aparecen en las bases de datos, pero son los que más carga de representación tienen, ¿no? Más representación estadística tienen, ¿no? La base de datos, termino ya con la metodología con esta diapositiva. La base de datos se construyó a partir de 7 bases de datos. Esas 7 bases de datos las pueden consultar en las diferentes instituciones, ¿no? Y cada una básicamente se concretó a una dimensión. Hay algunas bases de datos que se combinan, ¿no? Y además se crearon los indicadores y los índices ya antes mencionados. Con base en ello, tenemos el resultado de todos los municipios, de los 2.466 municipios, los datos de los índices creados, excepto los de comunidad cívica y calidad de los servicios públicos. De ahí la muestra representativa o la muestra de esos municipios. Voy con la parte del análisis. El análisis, entonces, el cual gira esta investigación, se estructuró en tres momentos. El primer momento intentó determinar o identificar la relación entre las dimensiones del marco de consolidación con la calidad de las políticas públicas, de los servicios con su proxy servicios públicos. El segundo momento, identificamos los efectos sobre las calidades de las políticas, y en un tercer momento se identificó o se creó las condiciones necesarias para que se diera tanto la corrupción, la consolidación de la corrupción, con su relación a la calidad de las políticas públicas. Con eso identificamos una posible sugerencia de redes y tipos de sistema. En términos generales, los resultados apuntan, intento ir lo más rápido que puedo, así que me disculpo por si voy muy rápido o me estoy atrasando. En términos generales, los resultados corroboran los supuestos teóricos, es decir, la consolidación de la corrupción tiene efectos en la calidad de las políticas públicas negativamente. Entre más consolidación, menos calidad, en términos generales, ¿no? En este primer momento identificamos al menos un comportamiento bastante interesante, ¿no? Esta relación no se da directamente, pero ahora lo explicaré. Es decir, cuando hablamos de calidad de las políticas públicas con el diseño metodológico, entendemos que las calidades de estas aumentan si existe una consolidación, una estructura administrativa fuerte, consolidada, institucionalizada, cuando existe mayor transparencia administrativa, cuando existe una comunidad cívica, una sociedad, utilizo este concepto para unificar esta visión, cuando tenemos una comunidad cívica muy activa que produce contrapesos más efectivos, y a esto le llamamos contrapesos verticales, ¿no? Sociedad-Estado o sociedad-gobierno. Y cuando existe una fragmentación del poder municipal, los contrapesos horizontales. Estas son, digamos, las condiciones generales de la consolidación de la corrupción que podrían favorecer, ¿no? O los elementos que vienen dados en el marco de consolidación de corrupción que ayudarían a una mayor calidad de las políticas públicas municipales. Les decía que esta relación no se da directamente. ¿Por qué? Porque según la información, según los datos, según los casos analizados, la institucionalización administrativa es la principal dimensión o es el elemento nodal, como la literatura lo menciona, nodal para el ejercicio de las políticas públicas, no solo para la capacidad de implementación, diseño, puesta en marcha, ¿no? Implementación, sino además como una estructura potente que permite vigilar el proceso, estructurar el proceso. Eso mejora la calidad de las políticas públicas. Pero esa es una relación directa, digamos, institucionalización y calidad de las políticas públicas. Pero la institucionalización de la administración pública no se da si no existe una mayor transparencia administrativa, ¿no? O a la inversa.
la institucionalización administrativa crea mayor transparencia, con ello aumenta la calidad. Y esta transparencia aumenta cuando existen contrapesos mayores, ¿no? Cuando son los contrapesos, los pesos y contrapesos más efectivos, es decir, cuando tenemos una comunidad cívica más activa y cuando la fragmentación del poder es mayor. Es decir, hay una relación, digamos, que se da en etapas del proceso, si lo quieren ver así, ¿no? Que esto es básicamente, y paso a esto, es básicamente esto. Intentamos dar una explicación de causalidad, quizás sea muy corta, pero entendemos que la fragmentación de poder consolida, por un lado, la calidad de las políticas públicas porque provee mayores contrapesos a la hora del accionar del servicio público, pero también ayuda a institucionalizar a la administración, pero también ayuda a crear incentivos de mayor transparencia. Una de las principales conclusiones de esta relación que se da indirecta en las calidades de las políticas públicas, es encontrar que los gobiernos municipales más institucionalizados administrativamente son aquellos que tienen más fragmentado su poder. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso la relación de esta parte política. Que cuando los gobiernos se fragmentan, tienden a intentar controlar las capas administrativas como un ejercicio de poder, ¿no? Y esta es una hipótesis para próximos trabajos, pero es lo que podríamos argumentar. La fragmentación de poder ayuda a la institucionalización administrativa, quizá no por buena gente, ¿no? Sino puede ser porque intentan controlar algunos espacios de la administración pública. Sin embargo, con eso, aunque sea mala intención, buena intención o una intención meramente política, con eso se mejora la calidad de las políticas públicas. Esta relación entonces se da en términos, en su mayor carga por los pesos y contrapesos que son sumamente relevantes en los modelos analíticos, ¿no? Que son sumamente relevantes para entender lo demás, la transparencia, la institucionalización y por supuesto sus efectos en la calidad de las políticas públicas. Finalmente, el tercer momento, desarrollé es un análisis multivariante factorial, en el cual creé, digamos, clústeres de municipios. Ya sabemos las condiciones sociales necesarias, ya sabemos cuáles eran los efectos de las dimensiones de corrupción. Ahora lo que intentamos es hacer, digamos, una tipología que quizá cuestionaba o cuestiona realmente los resultados, ¿no? Pero los cuestiona de una forma muy lógica. Es decir, no todos los municipios que tienen altos niveles de calidad son municipios de calidad de las políticas públicas, son municipios altamente transparentes. No, hay municipios muy distintos, ¿no? Por eso no intentamos hacer la tipología. Encontramos entonces al menos 5 grupos de municipios, ¿no? Estos 5 grupos de municipios nos arrojan, digamos, una tipología multidimensional, ¿no? Con las dimensiones del CCF y que nos ayudan y que las observamos o lo controlamos a partir de la calidad de las políticas públicas. Y terminamos con esos 5 tipos, ¿no? Existen sistemas de gobernabilidad democrática, ¿no? Que así les nombré, pero está en construcción la tipología, todavía evidentemente no está cerrada, entonces ahí estaría muy agradecido de sus comentarios, igual de todo el contenido de la investigación. Bueno, son 5 tipos: gobernabilidad democrática, consolidación de corrupción burocrática, ¿no? Consolidación de la corrupción de élite, consolidación de la corrupción, digamos, el modelo puro de consolidación de corrupción, y la consolidación incoativa de corrupción. ¿Estos qué son? La gobernabilidad democrática, digamos, que está en todos los supuestos positivos. Tienen una estructura consolidada, tienen un gobierno plural, tienen una comunidad cívica participativa, tienen niveles de transparencia altos y, por supuesto, tienen calidades de políticas altas, ¿no? Es en donde los pesos y contrapesos funcionan, es en donde la transparencia es elevada, es donde tenemos una consolidación de la estructura administrativa. El lado opuesto es la consolidación de la corrupción pura, ¿no? Que es el modelo
claro del CCF. Ahí encontramos una incipiente estructura administrativa con niveles muy altos de opacidad, gobiernos comúnmente unificados, ¿no? Gobiernos unipartidistas, con una comunidad cívica muy pasiva, nada participativa y con una mala calidad de las políticas públicas. ¿Por qué su relación con las redes supletorias? Porque aquí yo asumo que las redes suplen la acción de gobierno, ¿no? Las redes de corrupción suplen la actividad administrativa gubernamental. Y es donde la corrupción, por lo tanto, se va consolidando, ya que hay espacios para ello, ¿no? Espacios institucionales para ello. Los otros dos modelos, ¿no? O los otros dos tipos, consolidación disfuncional de corrupción burocrática, esta la estamos entendiendo disfuncional precisamente porque no apoya o no hace que las políticas públicas sean de calidad. Sin embargo, sí tienen una estructura consolidada y también hay una comunidad cívica activa y un gobierno plural, pero malas políticas públicas. Entonces, ¿esto cómo lo podemos explicar? Bueno, que quienes tienen el control, efectivamente, ya que vemos que las otras dimensiones son preponderantes bueno, son positivas, quienes tienen el control de esas redes, efectivamente son las redes burocráticas o las redes administrativas. Se está consolidando, es un momento de consolidación de la corrupción y no sabemos hacia dónde se va a dirigir, ¿no? Pero sabemos dónde podría estar el nodo de la red, ¿no? ¿Dónde podría estar? Y ese es en la burocracia. El otro tipo es la consolidación funcional, la corrupción de élites. Yo le llamo redes especializadas precisamente porque a pesar de tener una estructura administrativa débil, tienen niveles altos de calidad de las políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tipos de políticas en donde la élite está más interesada y por lo que produce, como vimos en este modelo sistémico, produce, digamos, rendimientos más altos en las políticas públicas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay redes que se especializan en temáticas, ¿no? Puede ser en las temáticas de los servicios públicos, que eso también es parte de una próxima investigación. Puede ser en el agua, puede ser en la policía, puede ser en los parques, etcétera, ¿no? Pero hay áreas donde el gobierno le interesa más, ¿no? Y comúnmente son gobiernos que tienen poca pluralidad. Por lo tanto, se permite que estas redes o estos grupos que quizá no se han alternado también en el poder, mantengan el control de esa red. El nodo podría estar directamente asociada a los partidos que gobiernan, ¿no? Al partido que gobierna. Y finalmente, la consolidación y coactiva de corrupción, digamos que es un tipo de sistema que está en proceso de consolidación y está en proceso de definición. Claramente, ahí hay muchas posibilidades y no me atreví a seguir creando subtipos, ¿no? Lo cierto es que se concentra en los niveles medios de las dimensiones, media calidad, fragmentación media, opacidad media, una estructura administrativa más o menos estructurada, con una comunidad cívica que participa, a veces sí, a veces no. También tiene que ver con el interés que se tenga en el tipo específico de política pública. Bueno, estos son los modelos, los tipos de consolidación de corrupción, y esto confirma una cosa, o esto me ayuda a indicar una cosa que quizá esté errada y hay que seguir trabajando en ello. Este diseño, esta propuesta analítica nos permitió o nos permite primero identificar los productos de la consolidación de la corrupción como sistema, y este a su vez nos permite identificar o acercarnos a los tipos de redes que podríamos encontrar con otros mecanismos, ¿no? Con otros mecanismos metodológicos, con otro diseño metodológico. Pero como acercamiento nos podría ayudar bastante, tanto teóricamente como metodológicamente. Como conclusiones, termino con dos grandes cosas, ¿no? La primera es que sí hay una estructura de la calidad de las políticas públicas que es determinada por las dimensiones del marco de consolidación de corrupción, es decir, más transparencia,
mayores pesos y contrapesos, más eficientes, con una fragmentación de poder más mayor, con una comunidad cívica más activa, más participativa, y también asociada, hay un punto importante, a los ingresos municipales, ¿no? Definen la calidad de las políticas públicas. En general se contrasta el supuesto, entonces, a mayor consolidación, menor calidad de las políticas públicas, y a menor consolidación de la corrupción, mayor calidad de las políticas públicas. Las conclusiones, evidentemente, se asocian principalmente a la tipología, que me parece el principal aporte, además de intentar explicar una relación de causalidad entre las dimensiones y la calidad, que tampoco es tan simple ni tan evidente. Hay que seguir trabajando en eso. Termino con las propuestas a seguir. Bueno, uno está la fragmentación de los municipios y su relación con las demás dimensiones, ¿no? Otro es mejorar la calidad de los indicadores, por supuesto, y lo final es ampliar esta visión comparativa. Entre más municipios, mucho mejor. Y bueno, esto sería todo. Espero haber sido muy claro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por un trabajo impresionante realmente. De inmediato le paso la palabra al profe Sizumbo para sus comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla, me avisan cuando la estén viendo. Ok, perfecto. Veo ahí manitas que quieren que espero que quieran decir que sí. Entonces, bueno, muchas gracias, Aldo. Pues yo voy a comentar, quiero dejarles también espacio para que comenten, así que voy a intentar irme lo más rápido posible. Bueno, en resumen, ¿no? En breve, así resumiendo de nuevo lo que nos dijo Aldo un poco, el objetivo de este estudio era determinar los efectos de la consolidación de la corrupción en las políticas públicas municipales e identificar y caracterizar los tipos de consolidación de corrupción asociados con la calidad de políticas públicas a nivel municipal, ¿no? Los métodos que utiliza Aldo son, utiliza datos de encuestas gubernamentales y ciudadanas para aproximar las dimensiones de la consolidación propuestas por Chiques y Mesa y poner a prueba la relación entre las variables. Los resultados en general encuentra evidencia de que variables relacionadas con la institucionalización de la administración municipal se relacionan positivamente con la calidad de las políticas públicas. No encuentra evidencia de que otras dimensiones impacten en la calidad de políticas públicas y encuentra evidencia contraintuitiva relacionada con el capital social. Mayores niveles de capital social parecen estar asociados con peores políticas públicas. La contribución, pues me parece que es un trabajo importantísimo que hace una poderosa recolección de datos y estructuración de datos y que trabaja en la falsificación empírica del modelo teórico que proponen Chiques y Oliver Mesa, ¿no? Me hace muy interesante. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones metodológicas más que teóricas, eso lo dejaré también en la discusión. Bueno, que me salieron de leer el paper y que espero que ayuden también a Aldo a ver, digamos, un poquito en qué líneas van mi pensamiento. Después te puedo pasar mis comentarios a detalle, ¿no? La primera, pues, es reflexionar un poquito, ¿no? Sobre cuál es la relación. Hay muchísimas cosas aquí, Aldo. Yo creo que, digamos, el capítulo o el paper que nos pasaste más bien podría ser un libro o podrían ser muchos papers. Y yo sí pienso que deberías, seccionarlos o pensar en seccionarlos o ponerlo como en capítulos del libro para poder explicar varias cosas, ¿no? Que creo que tienen que ser explicadas a muchísimo más detalle de lo que están explicadas ahí, ¿no? El primero es, pues, ¿cuál es la relación entre... Me saltó a mí toda una serie de discusión acerca de cuáles son las relaciones entre las buenas políticas públicas o las buenas decisiones y los resultados y las percepciones finalmente que tienen los ciudadanos de esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pienso, no sé, por ejemplo, yo puedo tratar de tomar la mejor decisión en dónde invertir mi dinero este año,
pero no necesariamente, y puedo tomar una decisión óptima. Los economistas han trabajado en esto, o que tiene la mayor expectativa, que genera que está asociada a la mayor expectativa de utilidad, y sin embargo obtener malos resultados, ¿no? Sobre todo digamos, en condiciones de la pandemia, etcétera. Esto es importante porque puedes tener malos resultados que son menos peores que otros resultados esperados que podrías tener, ¿no? Entonces, no hay una relación directa necesariamente entre las mejores decisiones y los resultados, ¿no? Entonces, ahí hay varias preguntas, ¿no? La calidad de las políticas públicas puede ser medida por sus resultados. ¿Son los resultados únicamente producto de la calidad de las políticas públicas? Sino de qué más son resultado, y la calificación y satisfacción de la ciudadanía con los resultados es el resultado mismo, y de qué dependen estas evaluaciones subjetivas, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas que creo que me da a la reflexión, ¿no? Segunda es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dimensiones? ¿No? Esa es una pregunta que de repente hablamos de la palabra dimensión, dimensionalidad y las dimensiones, etcétera. Y cuando conectamos esto a los análisis empíricos, cuando ya nos vamos a los datos, ahí hay un problema, y a veces es donde se rompe a veces la flexibilidad del lenguaje de las dimensiones, ¿no? Entonces, les comparto más o menos. Originalmente la idea de las dimensiones viene de física, viene de esta idea de que tú tienes un objeto en el espacio, y ese objeto puede ser descrito de dos formas, ¿no? Longitud, por ejemplo, y latitud, ¿no? En el espacio. Y estas, no decimos normalmente que la latitud causa la longitud, sino son dos atributos de un objeto en el espacio que nos ayudan a describirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí les va un ejemplo más cercano a las ciencias sociales. Hablamos del capital social como que tiene dos dimensiones: una dimensión cognitiva, la confianza entre los ciudadanos, y la estructural, que tiene que ver con las redes que se establecen entre los ciudadanos. Y decimos que podemos caracterizar, me pasé, caracterizar una comunidad en específico en base a esas dos dimensiones, ¿no? En su capital social, que asumimos causa el capital social estos dos tipos de indicadores. A veces se les llama indicadores a estas cosas, cognitivo y estructural. Ahora, el problema es que a veces se puede confundir con una gráfica de causa y efecto, y hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo esta cuestión de causa y efecto con la cuestión de las dimensiones descriptivas, ¿no? Esto es muy relevante en el modelo teórico del CCF, porque, digamos, podemos pensar en los contrapesos, la estructura, la organización y la opacidad en la organización, digamos, en los municipios, como grupos de variables determinantes que causan la consolidación de la corrupción. Es decir, en donde hay más o menos contrapesos, se consolida más o menos la corrupción o no. O también podemos pensarlos como variables que describen la consolidación de la corrupción. Para mí no es claro todavía, y en el trabajo empírico aquí es donde empieza a ser más evidente que no es claro. Y eso es importante porque, si se fijan, las flechas de la causalidad van en direcciones inversas, ¿sí? De aquí van de izquierda a derecha, y de aquí van de la consolidación hasta estas estructuras, ¿no? Pues en términos teóricos ahí hay un problema. Si las dimensiones son indicadores, entonces las causas y efectos están conectados por definición, por lo que el CCF se vuelve meramente descriptivo y pierde toda capacidad de generar un modelo causal empíricamente falsificable con respecto a estas variables, ¿no? Si los determinantes son clústeres determinantes y las dimensiones son clústeres de variables explicativas, entonces necesitamos indicadores teóricos para medir la consolidación de la corrupción, y necesitamos teorizar y controlar por mecanismos alternativos mediante los que estos determinantes pueden influir la calidad de las políticas públicas.
Después, otra cosa que me salió, ¿no? Leyendo el paper, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar encuestas de opinión para estudiar la consolidación de la corrupción? Ese es otro, digamos, problema que está cerca de mi área metodológica de investigación, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en que podemos usar encuestas. Una es para medir efectos individuales de la consolidación, como la satisfacción, la confianza, las expectativas de la gente con respecto al gobierno, los valores sociales, etcétera, ¿no? Esperaríamos que la consolidación genere efectos en estas variables a nivel individual. Podemos medir efectos sociales como la pobreza, efectos en infraestructura, etcétera. Como indicadores, ¿no? Podemos usar encuestas para medir indicadores de la consolidación de la corrupción, como la percepción de los ciudadanos de la corrupción municipal, interacción con el gobierno, percepción de la ética municipal, consolidación social de la corrupción, etcétera, ¿no? Y como determinantes, que son la presencia de grupos sociales, un poquito esto de que nos hablabas, el escepticismo social y la autoeficacia o eficacia grupal, ¿no? Cuando medimos efectos individuales, podemos usar datos de encuestas, aun si no son representativos del municipio. ¿Por qué? Porque nos interesa el comportamiento individual en términos generales. Tenemos variables individuales externas, municipales externas bien definidas o representativas. Y podemos usar modelos multinivel que nos permiten componer nuestros errores estándares asociados a las variables municipales, ¿no? El problema viene cuando intentamos usar variables individuales para estos otros propósitos, ¿no? Porque es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicado econométricamente hablando, porque necesitamos caracterizar la sociedad y comunidades de forma correcta. Generalmente las encuestas tienen pocas observaciones por municipio, 100 a 200, a veces menos, y no están diseñadas para caracterizar comunidades enteras, municipios enteros de a veces millones de habitantes. Corremos el riesgo de caer en la falacia de hasty generalization o la estigmatización, es decir, con poquitas 3 o 4 personas que te contesten en, digamos, Tlalpan, estamos caracterizando todo Tlalpan, que pueden ser millones de personas, o Iztapalapa, ¿no? Es necesario evaluar los sesgos dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, si vas a hacer este tipo de cosas y varios de tus índices tienen que ver con eso, pues tendría que haber, creo que, digo, a mí me haría falta ver qué tanto, que no se ve ahí todavía, qué tan generalizables son, cuántas encuestas por municipios tienes, cómo se ven los demográficos, cómo se comparan al censo, qué tipos de sesgos hay, ¿no? Antes de entrar a un modelo de regresión. Podemos usar Multilevel Regression with Post-Stratification, es una técnica para componer los estimados dentro de los municipios, pero digamos, de todas maneras esos métodos son debatidos, se pueden usar, ¿no? Pero, digamos, ahí hay algunos problemas, ¿no? Bueno. Después, ¿qué factores codeterminan a los determinantes de la consolidación, la calidad de las políticas públicas y las percepciones ciudadanas, ¿no? Y si hay algo, entonces, por ejemplo, podemos pensar en contextuales como los recursos geográficos, las instituciones, la coyuntura política estatal entre los municipios y las agencias. En términos municipales, la agencia, es decir, las personas, quienes están ocupando los cargos, la competencia. Y en nivel individual, pues demográficos, preferencias políticas u otros, ¿no? Y en los modelos ahorita, como los vi en el paper, en esta primera parte, pues digamos, vi que metiste ingresos y población total, que me parece un inicio, pero todavía me faltan muchísimos otros controles, ¿no? Para poder creer sobre todo si estás presentando efectos nulos, ¿no? de la política pública, ¿no? Finalmente, digamos, en este rubro de comentarios, pues tienes, digamos, creo que es necesario ver más a detalle las variables que estás tomando en tus variables independientes y tus variables dependientes, porque hay algunas que son altamente endógenas. O sea, de repente, por ejemplo, en tu variable independiente, como digamos, consolidación municipal, sí. Tienes número de habitantes que tienen servicios públicos y del otro lado tienes calidad, evaluación de la calidad de servicios públicos, ¿no? Entonces, casi estás prediciendo servicios públicos con servicios públicos, ¿no? Entonces, ahí de repente, pues dices, bueno,
qué es lo que está, y además esa es la variable que tiene la mayor tracción en el modelo, ¿no? Entonces de repente ahí quizás podrías hacer algún tipo de robustness test sacando estas variables altamente endógenas, ¿no? Del modelo, ¿no? Finalmente, pues, digamos, me parece un avance bien interesante el que propones de las relaciones causales. Hay, digamos, dos formas de pensar en esto de la causalidad. Bueno, primero decir, ¿no? Que lo que todo mundo, bueno, espero que muchos de aquí sepan que las correlaciones no son causalidad, y aquí estás mostrando correlaciones, pero bueno, toda teoría, y creo que tienes razón en eso, toda teoría debe de intentar ser causal, o por lo menos ser escrita de forma causal, ¿no? Entonces creo que aquí hay varias cosas que quedan para el tintero, ¿no? Cómo se codeterminan las variables independientes, se me hace interesantísimo y creo que abres apenas una caja de Pandora al respecto, que me parece algo que se tiene que discutir, es decir, cómo la consolidación municipal puede estar relacionada con la transparencia, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, en el Corruption Consolidation Framework, se ven como variables independientes y ortogonales, pero pues no son así. Entonces, ¿cuál es causalmente antecedente a qué? Creo que este es un trabajo teórico, no empírico, porque empírico quizás vamos a tardar muchísimo tiempo en resolver, que podrías atacar, ¿no? ¿Cómo podemos o debemos entrar las variables en los modelos para poner a prueba el proceso causal que subyace a eso? Digamos, tú tienes aquí un modelo, ¿no? Digamos, lineal de causalidad, que me parece muy interesante, pero no se ve reflejado en el modelo empírico, ¿no? Entonces creo que a mí me gustaría más como un segundo paper, quizás, ya después de ver el primero o algo así, un modelo en donde tú presentas digamos, un funnel of causation. Acuérdate un poquito del libro del The American Voter, ¿no? En donde ellos proponen un funnel de la causalidad, ¿no? Y un poquito empezar a ver, empíricamente hay modelos, Kenny y Kelly, por ejemplo, en psicología, de mediación y de stepwise models que te permiten un poquito poner a prueba esta causalidad, ¿no? Y cómo podemos encontrar varianza exógena que nos permite evaluar las hipótesis planteadas causales. Eso ya es como una reflexión filosófica, ¿no? Que tendríamos que tener. Y bueno, ¿no? En conclusión, me parece que es un trabajo profundamente valioso que busca vincular la teoría con la empiria, muy interesantemente. Un estudio rico en datos recopilados de múltiples agencias e instituciones, un ejemplo excepcional de un trabajo que busca operacionalizar conceptos y dimensiones, un intento valiosísimo de extender de forma crítica pero respetuosa el lugar en donde se detiene el CCF. Bueno, en general creo que hay que, con lo que te decía, ¿no? Consolidar y quizás pensar en dividir en capítulos o en papers, reevaluar la pertinencia de usar datos de encuestas como indicadores o variables independientes. Quizás puedas usar web scrapping o datos objetivos o de protestas a nivel municipal, ¿no? Algún tipo de conteo de iglesias dentro de, como hace Putnam y los demás, ¿no? En términos de capital social, yo qué sé, ¿no? Como intentar usar alguno de sus datos, refinar el uso del concepto de dimensión, localizándolo entre los conceptos de indicador y determinante, ¿no? O sea, tener un diálogo un poquito más con Oliver y Elizabeth y definir cómo estamos entendiendo estas dimensiones, reevaluar críticamente los contenidos de los índices, priorizar la evaluación del endogene. Yo priorizaría, sobre todo en el paper, la evaluación de la endogeneidad y qué tan apropiados son estos índices a cómo presentar estas ecuaciones que a mí de repente no me quedaron muy bien claras. Y finalmente, pues teorizar, recuperar y controlar por potenciales confounders, ¿no? Que posiblemente puedan codeterminar las variables de interés, ¿no? Entonces creo que digo, eso hasta ahí lo dejaría. Obviamente tengo más comentarios, pero eso si quieres luego te los paso con el texto, ¿no? Entonces ya le dejo hasta ahí. Bye. Sí, genial, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Sizumbo. Oliver, no sé si quieras añadir algún comentario adicional y si no, podemos pasar a preguntas de audiencia. Pues sí, ya son las 6, entonces no quiero abusar mucho del tiempo, nada más comentarle y agradecer a Aldo por este ejercicio que realizó. Implicó una recolección de datos
muy importante y es un ejercicio exploratorio que me parece muy valioso también para poder traer al mundo de las evidencias cuantitativas, pues un modelo teórico, ¿no? Que apenas está en construcción. Más que un modelo teórico, más bien es un modelo analítico que está buscando conocer las relaciones entre estas dimensiones para generar una teoría mucho más robusta, parsimoniosa, para explicar, en el caso específico de Aldo, la relación que tiene la consolidación de la corrupción con la calidad de las políticas públicas. A mí, en lo personal, me llamó mucho la atención ver a las políticas públicas como resultado de este sistema, ¿no? Creo que es una aportación también muy interesante. Yo comparto muchos de los comentarios con respecto a la utilización de las encuestas, ¿no? Y de las variables. Creo que es algo que era hasta cierto punto inevitable, ¿no? Porque en realidad no tenemos la información que nos hubiera gustado tener. Sin embargo, no quiero dejar de destacar que a pesar de todos los comentarios, el cuadro 2, la matriz teórica de tipos de consolidación de corrupción, me parece sumamente valioso y me parece muy valioso el hecho que a partir de un análisis como el que hiciste, Aldo, encontraras estas dimensiones que por lo menos en los casos cualitativos nosotros encontramos muchas similitudes. Es decir, se validan por lo menos muchas de las cosas que nosotros hemos encontrado mediante entrevistas, acercamientos de diferentes tipos, las historias que nos cuentan. Podríamos discutir cada una de ellas y yo en lo personal te podría decir, coincido con mucho de lo que comentas, quizá algunas cosas que quizá no convergen del todo con lo que yo observo es la columna de comunidad cívica, ¿no? Pero sin embargo, esta parte donde tú señalas la opacidad, la dimensión de opacidad, transparencia, la dimensión de estructura administrativa y las otras 4 o 5 modelos de consolidación o de, digamos, de procesos de gobernabilidad, me parece que engloban o encierran casos típicos que incluso fácilmente ahorita les podría poner nombre y apellido, ¿no? Se me ocurre para cada uno un municipio, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. O sea, al final de cuentas, esa parte me parece muy, muy valioso, muy interesante el arribo a esta matriz de, digamos, de esta caracterización o taxonomía, ¿no? De los municipios. Creo que esto es algo muy interesante. Me gustaría discutir un poco más esta parte, pero bueno, igual el tiempo es poco y me gustaría mejor dejar abierto el micrófono para quien pueda tener algún comentario al trabajo de Aldo, de los demás colegas. Gracias. Jason, adelante. Muchas gracias, doctora. Hola, Aldo. Bueno, yo primero felicitarte. La verdad es que yo veo un proyecto muy consolidado. Coincido con el doctor Oliver. A mí me gustó mucho ese cuadro 2 de una suerte de taxonomía o tipología de la consolidación. A mí solo me llama la atención, o quisiera más bien preguntarte ya en tu experiencia de la investigación. Creo que investigaciones tan robustas como la tuya tienen una característica que llegan a tantas variables y abarcan tanto que tienes que deshacerte de algunas, ¿no? O sea, incluso por decisión, aunque cueste trabajo, pues las tienes que sacar porque no te daría la vida. Yo tengo la duda si, por ejemplo, veo que tú mides la calidad en los servicios establecidos en la Constitución, ¿no? Agua, drenaje, pavimentación, que en principio son cuestiones legales, tú mides la calidad, pero en algún punto de evaluar esa calidad, ¿te encontraste con algún tema de capacidad? O sea, más allá de que el gobierno municipal cumpla con sus obligaciones legales, ¿tú encontraste alguna variable o alguna cuestión que tal vez ya no pudiste abordar relacionado a la capacidad del municipio para atender esos bienes y servicios? Yo te lo pregunto porque en una de las entrevistas que hicimos con investigadores para las cápsulas de aquí del proyecto, uno de ellos me decía que en términos municipales, o sea, él lo veía así en términos antropológicos, me decía, es que la corrupción también hay que ver qué tipo de incapacidad se está tratando de subsanar.
O sea, hay cuestiones en las que el gobierno tiene que ser corrupto para avanzar en la prestación de bienes y servicios, porque si no, no avanzarían. Entonces, esa es mi duda. O sea, si más allá de las obligaciones legales, tú encontraste algún tema de las capacidades para atender todo esto. No sé si respondo o siguen preguntas. Responde, por favor. Sí. Gracias, gracias. Bueno, respondo rápido a Jason. Muchas gracias por la lectura, Jason, y tu pregunta. Sí, en realidad, una de las dimensiones que es institucionalización o consolidación de la estructura administrativa, quería ver eso, ¿no? Además, está capturada, como el profe Sizumbo comentó, está capturada por la prestación del servicio, bueno, por una variable claramente asociada a la estructura administrativa. Es decir, entre menos capacidad administrativa, menor capacidad, por lo tanto, de suplir, de desarrollar el servicio, ¿no? De implementar el servicio. Por lo tanto, sí, ahí está. Y respondo a dos preguntas del profe Zumbo rápidamente. En la encuesta estoy de acuerdo con todos tus comentarios, así que encantado de recibirlos. Los atenderé profundamente. Digamos, un inicio. La investigación es una aproximación muy exploratoria. Entonces, este es el primer ejercicio de los demás modelos analíticos que hay que corregir muchos datos. Pero en concreto, con las encuestas, la NQC tiene un factor de expansión, ¿no? Ese factor de expansión permite, digamos, homologar los datos, expandir los datos, es decir, las observaciones individuales se pueden expandir a nivel nacional, es decir, si tienes 20,000, se pueden expandir a toda la población, ¿no? Entonces, con eso, yo atribuyo los valores a los municipios. Eso me permite tener una observación representativa realmente del municipio, por el factor de expansión. No es así en la encuesta del ENSIC, porque ahí no tengo un factor de expansión metodológicamente establecido por la encuesta, pero en la QC sí puedo. Entonces eso me permitió los datos. Lo que sí hay que corregir son todos los indicadores, que estoy totalmente de acuerdo, principalmente el de comunidad cívica, ¿no? Ese es el que me costó más trabajo construir y el que más críticas yo tendría, ¿no? Yo tendría para él. Ya. Oliver. ¿Puedo yo? Sí. Aldo, y yo observo también que en tu tabla, o sea, tienes como una regresión donde tienes todas tus variables explicativas dirigidas hacia tu variable, ¿no? La de calidad de políticas públicas. Y luego en las demás columnas tienes, digamos, por partes, ¿no? Otras que explican transparencia, otras que explican X. ¿No habría sido más fácil o quizá más eficiente utilizar algún otro modelo, no sé, como algún modelo de ecuaciones estructurales o algo que te pudiera permitir relacionar las diferentes, cuál es la relación de las diferentes variables entre sí? Es decir, digo, tendría que revisar contigo la manera en la que estructuraste las variables, ¿no? Pero quizá eso pudo haber servido, ¿no? Como para entender cómo funcionan todos en la misma sistema de ecuaciones. No, intenté primero, de hecho la primera estrategia o el primer modelo que había diseñado era el multinivel para ver cómo afectaban las variables individuales, municipales y a nivel nacional. Ese es el que pensé primero. Y de hecho a partir de eso pensé en otras estrategias estadísticas, pero al final me decanté por lo más simple, digamos, lo más simple para identificar los efectos de una dimensión con otra. Lo que quería ver era principalmente eso. Que pude controlar con más variables, sí. Lo malo es el acceso a la información. ¿Qué otros datos podría agregar que los que estuvieran ahí? Realmente los datos que están ahí son todos los que existen, de hecho, sobre los municipios. Pero sí, los otros modelos, de hecho, lo estoy pensando para, en específico, la dimensión de pesos y contrapesos. Estoy pensando en otros modelos, sí. Y uno de esos es ese, estoy contemplando ese. Pero igual lo platico con ustedes para que lo deje yo más claro para mí. Yo nada más, bueno, yo lo que sí no me estoy, es
que no se me ve, ¿verdad? Me muteé mi video, Sí. cobarde, me dices. Pero bueno, no, lo que sí, o sea, yo lo que tendría cuidado, considera, porfa, que los pesos de expansión que se tienen a nivel nacional, lo que hacen es postestratificar y multiplicar las variables, tomando en cuenta los datos del censo a nivel nacional, los cual pueden no corresponder a los datos dentro del municipio, ¿no? Totalmente. Entonces, para hacer eso, necesitarías hacer pesos de postestratificación a nivel municipal, ¿no? Digo, es posible con lo que te decía, con multiple regression with post-stratification, es posible hacer este tipo de inferencias un poco menos sesgadas, pues, a nivel municipal. Pero sí, digamos, simplemente hay que tener cuidado con eso a la hora de presentar, ¿no? Los resultados. Yo entiendo qué es lo que tenemos y hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Ahora, yo lo que te recomendaría es ir pasito a pasito, digamos, como agarrar y a mí, bueno, eso es como como mi forma de trabajar, ¿no? Como antes de volar, porque aquí siento que en este paper, o sea, vuelas y llegas hasta el espacio, ¿no? O sea, tienes clusters y teorías ya acerca de los diferentes tipos de eso. A ver, primero, antes que nada, existe un efecto de las variables independientes en la calidad de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí para mí me gustaría precisamente lo que tú decías, hacer un modelo jerárquico, ¿no? Tratar de hacer esto de postestratificación, un poquito más prune out tus variables y de ahí, o sea, y tratar de hacer el mejor modelo posible. Y eso para mí es una contribución súper importante, ¿no? Todo lo demás también son contribuciones, pero también, o sea, en las 4 páginas que tienes, no, o sea, creo que no le hace justicia, pues, a lo que estás haciendo. Me encantaría ver una teoría acerca de las diferentes formas de consolidación de la corrupción, pero no te va a dar en 4 páginas, ¿no? Pero bueno, eso es nada más. Pero no, me gustó muchísimo el trabajo y creo que es una súper contribución, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta final para concluir? Yo solo tengo una última comentario. Fíjate, Aldo, que con esto que ya hiciste, o sea, a mí se me ocurre que lo que podríamos hacer es voltear el trabajo. Ya llegaste a estas, estoy otra vez, perdón, clavado en el cuadro 2, ¿no? En la matriz. Llegaste ahí, ¿no? De alguna forma y podemos afinar la manera en la que se llega ahí. Pero esto ya nos da una idea de diferentes tipos de consolidación y sus posibles, obviamente, efectos en otras cosas como calidad de políticas, pero quizá lo que podríamos ir pensando es en construir teóricamente cada uno de estos tipos, ¿no? De acuerdo. Y luego, al hacer, construir como 4 historias, 5 historias, por lo menos 4 historias que tienes aquí bien claras y la quinta que es una historia que es como, puede ser un montón de cosas o quién sabe qué sea, ¿no? Pero no es lo demás, ¿no? No es lo Quizá tratar de buscar la literatura, ¿no? Hacer una revisión de literatura que te permita ir afinando estas 4 modelitos y vamos a ver si la misma literatura incluso le pone énfasis a las variables que ya tienes aquí identificadas. Eso estaría muy bien, ¿no? Me estoy pensando, por ejemplo, en el tipo de corrupción de los papers en China, que se me figura una consolidación funcional de corrupción de élites especializadas. Hay un montón de investigación de cómo en China prevalece la corrupción, pero tienen una calidad de políticas elevada, no sé. En fin, aquí hay como ciertas cosas que ya podrían existir en la literatura. Y es otra forma también de aproximarte, ¿no? Para robustecer, para tener mayor claridad sobre estos 4 tipos. Igual y en ese proceso cambian, ¿no? Cambian un poco y eso está bien. Básicamente es una discusión teórica a partir de lo que ya tienes aquí, que ya llegaste
en este cuadro. Perfecto. Pero bueno, platiquemos de esto y a los demás colegas, sus contribuciones, si quieren enviarlas por correo, preguntas a Aldo, bienvenidos. Aldo está en un proyecto en construcción. Este es un proyecto de postdoctorado y básicamente, Aldo, déjame decirlo, yo te obligué un poquito a que te metieras aquí sabiendo con todas las dificultades de datos y de cosas por el estilo. Prácticamente te pedí, aquí hay una cuerda bien floja, camina sobre ella y pasa de un lugar a otro, y bueno, bajo ese supuesto yo te quiero felicitar porque no te caíste, ¿no? Aquí te agarraste quizá como chango le seguiste, pero está súper bien, llegaste al otro lado y a mí me parece muy interesante el ejercicio con todas las restricciones que existían. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a Aldo por un trabajo impresionante. Gracias, profe Sizumbo, por comentarios constructivos que van a ayudar a la revisión. Y gracias a todos los presentes. Y nos vemos en unas 2 semanas. Tienen el calendario. Y igual que dijo el profe Oliver, envíen comentarios en confianza, Aldo, preguntas, cualquier cosa que se hayan quedado con el deseo de expresar. Muchas gracias, colegas. Profe, una última cosa. En el mes de octubre, noviembre y diciembre vamos a tener conferencistas también pues de diferentes partes del mundo que estamos, la profesora y yo, identificando y reclutando, y vamos a abrir otro seminario más o menos en paralelo a un poco más abierto, con con unos nombres importantes en la temática, y nada más les quiero comentar esto para que estén muy pendientes de este otro programa. Y de hecho lo vamos a mantener para que sean en estos mismos días, miércoles a las 5, esas presentaciones. Entonces estas próximas sesiones van a ser enfocadas en los trabajos de ustedes y, ¿verdad?, los comentarios, y a partir de la tercera sesión empezamos con el calendario de conferencistas. Va a estar, o sea, ustedes van a ser los invitados que van a estar dentro, que pueden interactuar más, pero lo vamos a estar pasando también por YouTube y live stream y toda la cosa tecnológica, así, para que sea accesible a un amplio público. Y después le vamos a poner las traducciones en español también para mayor, o sea, de las presentaciones que sean en inglés para mayor difusión. Así que sí, bien, estén pendientes. Buenísimo. Sí, Janet, cuando ¿quieres que nos quedamos aquí o que nos quedamos? A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Leo, me pasas, gracias. Y chicas. Dani, gracias, Daniel. por los comentarios.